En los próximos minutos un diálogo con la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, Unidad Nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a iniciar en los próximos minutos un diálogo con la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Antes de este contacto, queremos recordar nomás, a propósito nos referíamos al habeas corpus que no fue atendido y que luego ha sido apelado, del ex vicepresidente Jorge Glass, que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas. Hay un dictamen que deberán observar los jueces, dictamen de la Corte Constitucional, la sentencia 9823 23, sentencia en la que realiza una revisión respecto a 3 casos de habeas corpus. Ya anteriormente se han acostumbrado a presentar habeas corpus tras habeas corpus, queriendo sorprender a la justicia ecuatoriana hasta que les atiendan. Pero la Corte realizó en esta sentencia 9823 el caso precisamente de Jorge Glass, y dice: si el juez de garantías penitenciarias era el competente para conocer la causa, si los señores Jorge Glass y Daniel Salcedo se circunscribían en las disposiciones legales para ser considerados terceros con interés, la procedencia del habeas corpus correctivo en caso de vulneraciones al derecho a la integridad y salud de las personas privadas de libertad. Cuarto, la aplicación respecto del habeas corpus propuestos por personas privadas de la libertad, es este caso, con sentencias condenatorias en las que se demande la vulneración al derecho a la salud. Una vez realizado el análisis correspondiente, se evidencia que el juez de instancia inobservó precedentes constitucionales, lo que deviene en una transgresión a la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, así como es una desnaturalización tanto de la garantía de habeas corpus como de la figura de los terceros con interés. Este dictamen dice: la Corte se pronuncia respecto a la existencia de abuso del derecho por parte de Carlos Alvear y Fausto Jarrín, abogados patrocinadores de Jorge Glass. Es decir, esto no es nuevo, quieren engañarle al país. La Corte ya advirtió a los jueces, incluso en el dictamen dispone al Consejo de la Judicatura que, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, imponga las sanciones correspondientes a los abogados Carlos Alfredo Alvear Burbano y Fausto Alejandro Jarrín Terán. En esos casos anteriores, ratificar las sentencias emitidas en las causas que inadmitieron las demandas de habeas corpus planteadas por los señores Carlos Alvear y Fausto Jarrín en favor de Jorge Glass. Es decir, esto fue aprobado con 9 votos por unanimidad en la Corte Constitucional. Y ahora vuelven por lo mismo, a insistir en un habeas corpus para un condenado por la justicia, lo cual no se puede admitir. Esta es la situación que se vive en el país, y cuidado con que se sigue abusando de la justicia por estos jueces venales que en el pasado reciente que fueron señalados por la Corte Constitucional, incluso abogados que se prestan, uno puede presumir que se prestan por mucho dinero en favor de quienes no les cobija las acciones constitucionales. Bien, queremos saludar a la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, que ha estado muy activa durante su presencia en el Consejo de la Judicatura en diversos procesos. Por ejemplo, el reglamento para la designación de los nuevos jueces y conjueces nacionales, también la propuesta de evaluación de desempeño y productividad de jueces de instancia, de la primera instancia y de cortes provinciales del país, que este es un problema, una deuda pendiente, pese a que la norma establece, es un problema del pasado, pero que hoy se trata de realizar lo que dispone la ley. Doctora Solanda Goyes, muy buen día. ¿Cómo desarrollar esta propuesta de evaluación de desempeño y productividad de los jueces en el Ecuador? Buen día, doctora Solanda Goyes.
Muy buenos días, Miguel. Un saludo a usted, pero también a todos quienes escuchan Radio Democracia y a este noticiero tan importante. Sí, lo que dice la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial es que la evaluación es una herramienta para mejorar el sistema judicial. Y usted acaba de mencionar antes de empezar esta conversación casos que incluso son ya observados y que determinan que debe sancionarse a quienes están haciendo mal uso del derecho, mal uso de las garantías jurisdiccionales. Y como ese caso hemos visto muchos, además de que hay un reclamo de la ciudadanía respecto de que hay letargo en los procesos, de que no se despacha con rapidez. Entonces, son elementos que perfectamente pueden ser identificados sobre la base de una evaluación con el ánimo de impedir que esto siga sucediendo, pero adicionalmente de establecer mecanismos de mejora, ¿no? De tal manera que la evaluación es una herramienta, repito, que está en la Constitución, que está en el Código Orgánico de la Función Judicial, y que los jueces, inclusive la asociación que ha dicho no estar de acuerdo con esta propuesta, pues en ningún momento se niega a que se haga la evaluación. Es un tema asumido por todos. Y si usted quiere, pues podemos conversar de lo que se está planteando. Esto es en términos generales, porque en términos específicos se está hablando de 3 parámetros para hacer esta evaluación: el de calidad, el de productividad y el de probidad. ¿Qué implica estos 3 parámetros fundamentales? Calidad, no solo cantidad, porque puede ser que algunos operadores de la justicia tengan a su haber cantidad de procesos, pero también hay que evaluar la calidad en ese sentido. Si me permite, doctora Solanda Boyes, para mejorar solo la señal, le rogamos, le vamos a llamar al teléfono, usted siga con la imagen, por favor, de tal manera que para que continúe desarrollando su intervención. Decía calidad y cantidad. Estos 2 parámetros son fundamentales que debiera valorarse en su integridad. ¿Cómo procesar estos 3 parámetros que usted ha señalado, doctora Solanda Boyes, por favor? Bueno, estos 3, perdón un ratito que resuelvo el tema sonido yo también. Sí. ¿Aló? Sí, ¿aló? Por favor. Está al aire, nos falta la imagen nada más. El audio está muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, lo que les decía es que estos 3 parámetros, tienen que ver con la producción cuantitativa, con la calidad. Allí se revisan otro tipo de estándares, y también el de probidad. Respecto de la cantidad, nosotros lo que proponemos es que se establezca una tasa de resolución que debería ser la que sobre la cual se valora cuánto ha producido un operador de justicia. Vea que tenemos casos, ¿no?, en donde hay excelentes operadores de justicia que concluyen su tarea dejando al día el despacho en cada etapa, en cada año de trabajo, ¿no? Entonces, eso nos da cuenta de que hay la posibilidad de que tienen condiciones para trabajar de manera óptima. Y también tenemos otros casos, estoy hablando de los casos extremos, de los muy buenos, y también hay muy malos, ¿no? Tenemos jueces en donde, por ejemplo, han dejado, incluso algunos que ya han renunciado, con un despacho donde dejan 400, 500 causas sin haber analizado, sin haber trabajado. Entonces, eso es un parámetro sobre la cantidad. Tenemos que establecer una tasa de resolución. Ahí, en las observaciones que hemos recibido de los operadores de justicia, de los abogados, de la academia con quien hemos venido conversando en foros a nivel regional, ellos lo que dicen es esos parámetros tendrían que considerar, por ejemplo, la diversidad de unidades judiciales que tenemos, porque hay unas en donde ingresa muchas causas, hay mucha demanda, pero en otras que hay menor. Entonces decían, allí hay que ponderar ese tipo de cosas, ¿no? Y también se estaba pretendiendo valorar la gestión de despacho
que tiene que ver con la celeridad procesal. Igualmente, mire, hay jueces en donde se revisa y ellos tienen una conducta de, por ejemplo, ¿no? Después de que se hacen las audiencias y se dictan las sentencias de manera oral, tienen un plazo razonable, un plazo prudente en el cual emiten por escrito y notifican a las partes esas sentencias. Pero también tenemos el otro caso extremo, donde se demoran 1000 días, más de 1000 días, eso significa 3 años, 2 años, en notificar por escrito lo que se hizo en audiencia oral. Y eso también, eso no es usual, eso es una mala práctica, por lo tanto hemos puesto gestión de despacho. Y le estoy poniendo ejemplos, Miguel, porque podría también establecerse otros parámetros, otros estándares, ¿no? Luego, hablando de lo que tenemos que revisar en términos cualitativos, allí nosotros planteamos pues que se haga un análisis y tendría que hacerse con expertos de 5 a 10 sentencias por cada uno de los jueces y juezas, en donde se trabajaría en la revisión de los estándares que establece la Corte Constitucional, pero que también están establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, en la Constitución, sobre cómo los deberes que tiene un juez o una jueza al momento de dictar sentencia. Uno de ellos, la motivación, que está bastante reglada a nivel constitucional, ¿no? O el interés superior del niño, o la perspectiva de género, además de revisar elementos dentro de la sentencia que sería sujeta de este análisis. En ese sentido, ¿cuál es la expectativa que tienen? Porque ha habido respuestas respecto de este proceso. Los señores jueces y juezas deben someterse a esto. Por cierto, dentro de un ordenamiento como se ha establecido el reglamento también de evaluación, pero inevitablemente tendrán que someterse a este proceso, doctora Solanda Goyes. Sí, esto es una facultad del Consejo de la Judicatura, y los jueces y juezas, si usted chequea en su comunicado, no se niegan a someterse a la evaluación. Lo que ellos indican es no estar de acuerdo, y sin precisar en términos generales dicen no están de acuerdo con los parámetros de evaluación, pero entonces en el proceso participativo que se hizo en las ciudades de Cuenca, Ambato, Guayaquil, y que concluimos ayer en Quito, el primer aspecto positivo a destacar es que jueces y juezas estuvieron presentes, ¿no? Más allá del comunicado que sacó la asociación, nosotros hemos convocado a los jueces y juezas y ellos han estado debatiendo y han expresado que están de acuerdo con los parámetros, y más bien han aportado con algunos elementos de precisión, como yo le estoy señalando. Y el tema es que la evaluación es un mandato constitucional, es un mandato legal, es una competencia del Consejo de la Judicatura, y lo importante es que el Pleno del Consejo, mis otros compañeros, el doctor Álvaro Román, la doctora Yolita Yupangui y el doctor Mer Benavides, también conozcan de estos elementos, de estos detalles, y pues en conjunto tengamos que debatir, trabajar en analizar cada uno de estos elementos antes de definir y dictar el reglamento correspondiente, ¿no? ¿Cuál será la dinámica para este proceso, doctora Solanda Goyes? El reglamento, ¿cuándo empieza? ¿Por dónde se va a empezar? ¿En qué condiciones? Miguel, está un proyecto de reglamento. Yo he presentado una propuesta con la capacidad que tengo dotada por la ley, por la Constitución, en el cargo de vocal. He presentado un proyecto de reglamento. Luego hemos abierto al debate este reglamento en 4 foros, como le indiqué anteriormente, pero también lo hemos trabajado con especialistas en talleres de trabajo sobre cada una de las materias. Ahora, lo que sigue es sistematizar toda esta información que hemos recogido, hacer ajustes si es necesario, y luego pedirle al presidente del Consejo de la Judicatura que lo ponga en el debate en el Consejo, porque eso no ha sucedido. Yo le he hecho conocer oficialmente ya al presidente y a los otros vocales, justamente para que sepan que hay una iniciativa
que tiene que ser estudiada por ellos previamente a ser aprobada. Entonces, ahora entramos en esta fase de conocimiento y profundización con los compañeros del Pleno del Consejo antes de que se proceda a la aprobación. En este proceso también no significa que no vayamos profundizando la discusión con jueces, con juezas, con otros actores, con el Colegio de Abogados. Yo he recibido contacto desde el Colegio de Abogados pidiendo que hagamos reuniones. También hay una petición de los jueces y juezas. Entonces todo eso hay que ampliarlo para profundizar y tener el producto mejor elaborado antes de hacerlo oficial como reglamento, ¿no? La idea es que no nos pase lo que nos pasó con el reglamento de Corte Nacional de Justicia, que una vez expedido hubo que hacer cambios, recién hacer el proceso de consulta, cuando los procedimientos tienen que ser distintos. Primero consultamos, primero debatimos y luego hacemos el reglamento, donde ya se recogen las observaciones de los diversos sectores. Es decir, este proceso tomará ¿qué tiempo de la evaluación? La evaluación nosotros estimamos que puede durar 6-7 meses, ¿no? Va a depender de todos los elementos que están en el reglamento una vez que ya sea expedido, porque cada parte tiene una duración. Entonces, la determinación de cuáles son los parámetros finales que establezcamos en el reglamento es la que nos va a permitir establecer un calendario, ¿no? Porque, por ejemplo, en el parámetro de probidad que está propuesto en el documento que yo preparé y que está sometido a discusión, en el parámetro de probidad nosotros planteamos 7 herramientas que podrían ser utilizadas para determinar este principio que es vital en el comportamiento judicial de un juez o jueza. Y estamos hablando de una prueba de confianza utilizando tecnología que analice el iris del ojo, o una prueba de confianza con el uso del polígrafo, o también una prueba de confianza con estrés de voz. Cualquiera de esas 3 se podría utilizar, no necesariamente las 3. El examen toxicológico es otra prueba que nosotros hemos pedido, algo que se llama el inventario multifásico de personalidad, o también el examen psicológico y reactivos de honestidad. Entonces ya son 7 posibilidades, pero no significa que todas tienen que ser aprobadas. Tenemos que escoger las mejores y según eso sabremos el tiempo que nos vamos a demorar. Por ello es importante que una vez que se tomen esas definiciones, el Consejo emite el reglamento y luego pasemos a la ejecución y a la determinación de los tiempos exactos. El otro tema que queríamos plantearlo, cómo va el proceso para el escogimiento de los nuevos jueces nacionales y con jueces nacionales, porque sobre esto también ha habido algunas objeciones de candidatos. Ayer veíamos en Teleamazonas la objeción a una de las candidatas que incluso dentro de Metástasis, el caso que investiga la Fiscalía, una de las participantes era parte de la trama del presidente del Consejo de la Judicatura, hoy preso en la cárcel, de incluso la promesa de haberle ofrecido que llegue a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, una jueza de Santo Domingo de los Áchilas. ¿Cómo se está vigilando este proceso? Mire, el día de hoy, Miguel, vamos a conocer un informe de talento humano sobre la fase de revisión de requisitos formales, que es la que estamos en este momento transcurriendo, ¿no? Entonces, allí vamos a saber de este número de postulantes que se dice que han incumplido requisitos formales, quiénes serán excluidos y quiénes no. Debo decirle, Miguel, que nosotros hemos visto cómo la información ya lo tiene ODJ, que es el Observatorio del Sistema Judicial, una organización que se dedica a impulsar la reforma judicial, pero nosotros como vocales todavía no lo hemos conocido. Talento Humano no nos ha puesto a conocer cuáles son los casos en los cuales el Comité de Revisión de Requisitos Formales ha indicado que deben salir o no deben salir por incumplimientos. Entonces,
uno de los temas que yo estoy reclamando, he hablado el día de ayer con el doctor Álvaro Román, que no se pone en conocimiento de manera inmediata de nosotros, que somos los que tenemos que tomar las decisiones. Por lo tanto, en nivel de detalle yo no le podría contestar ahora, sino después de esa reunión. Ahora, lo que sí le puedo decir cuál es mi visión. Mi visión es que, y así es como lo voy a plantear en el pleno del Consejo de la Judicatura, es que el concurso lo que tiene que observar es lo que usted está señalando, Miguel, tanto desde el análisis de probidad como de calidad, que allí también se va a hacer una revisión de cuál es la experiencia, cuáles son los conocimientos de los postulantes. Estos dos parámetros tienen que permitir escoger a las mejores juezas y a los mejores jueces. Los requisitos formales para mí, si es que son subsanables, deben subsanarse. Los no subsanables, obviamente, como por ejemplo, si es que debe pensiones alimenticias, eso es no subsanable porque habla de la personalidad, de la visión que tiene un juez. Un juez no debería deber pensiones alimenticias, ¿no? Por principio, un juez tiene que ser responsable con todas las obligaciones que tiene y principalmente las relacionadas con sus hijos. Entonces, luego eso se traslada a la actuación que como juez puede hacer. Por lo tanto, a mi manera de ver, el día de hoy vamos a tener que chequear esto. Y lo sustantivo, repito, también es lo que usted dice, Miguel. Tenemos que chequear que no hayan estado relacionados con casos complejos, con casos penales, porque a eso es lo que habla de la probidad y de la calidad del juez. Y nosotros tenemos allí varios momentos en los cuales pueden ser excluidos si es que están relacionados con casos como usted está señalando, porque en esa posibilidad, pues nosotros tenemos que analizar si es que cumple o no el parámetro de probidad. Por lo tanto, Miguel, yo le digo que en términos de nombres, de apellidos de los postulantes no puedo hablar en este momento porque todavía no tenemos el informe. Recién lo vamos a conocer y yo voy a pedir obviamente que revisemos caso a caso partiendo de este parámetro. Lo formal, en cuanto sea subsanable, tiene que subsanarse. Lo que nos importa es que estén en lo sustantivo los mejores postulantes y las mujeres también que tienen altos perfiles para que permanezcan en el proceso. ¿Qué tiempo tomará este proceso para que el país pueda contar con los nuevos jueces y con jueces nacionales y completar la Corte Nacional de Justicia? En este caso, para seleccionar a los jueces y juezas sí tenemos establecido un cronograma, porque ya emitimos las reglas y después de ello se fue estimando los tiempos. Y estamos con un calendario que indica que en octubre de este año estaría lista la lista de los 10 jueces y juezas y también la de conjueces que tienen que conformar la Corte Nacional. Completarla, ¿no? Porque ahora está incompleta. Esto iría de acuerdo con el cronograma hasta el país pudiera contar en octubre próximo. Sí, octubre de este año, Miguel. Y mientras tanto, los observatorios, ¿cómo ven ustedes en el Consejo de la Judicatura a fin de que se contribuya a este examen, a esta lupa que hay que poner en los candidatos a la Corte Nacional de Justicia? Mire, yo creo que es muy saludable el trabajo de la observación y por eso, no solo por los observadores, sino también para los periodistas, para los medios de comunicación y para la ciudadanía en general, yo he impulsado que se publiquen los expedientes de los postulantes. Esos expedientes están hechos públicos en la página web del Consejo de la Judicatura y cualquier persona los puede revisar e incluso desde allí alertarnos si es que encuentran algún tipo de anomalía, ¿no? Y luego, durante el proceso, la observación tiene la posibilidad de pedir también información e ir chequeando y ser un agente muy activo para alertar si es que encuentran alguna debilidad, alguna dificultad. Por tanto, hay intenso trabajo en el órgano administrativo y disciplinario que les permita avanzar con estos procesos, doctora Goyes. Sí, Miguel, es mucho trabajo porque nosotros estamos tratando de resolver en meses lo que debió haberse hecho
en años. Y claro, eso implica que hay que redoblar esfuerzos, pero nosotros estamos con ese ímpetu, creo que el país lo necesita y estamos dispuestos a trabajar con el objeto de cumplir con esos objetivos, ¿no? ¿Y cómo se están ventilando la casuística, los casos de jueces, para que no se repite esa página triste del Consejo de la Judicatura, como fue el juez Curipayo Lindao, que están vinculados en el caso Metástasis y Purga, y que tuvieron hasta 35 procesos disciplinarios y no les pasó nada? Sí, en materia disciplinaria también he sido yo quien impulsa una acción mucho más severa, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. En las unidades judiciales, muchos operadores de justicia, o no muchos, algunos jueces, ¿no? No despachan y lo que le decía antes, que también puede ser motivo de evaluación. Hacen las audiencias, emiten la sentencia oral, pero después no la reducen a escrito por un gran tiempo, pero el tiempo es no razonable, el tiempo es no justificable, 2, 3 años, ¿no? Entonces, eso ya es una falta evidente. Y en control disciplinario siempre han tenido la costumbre de calificar esto como un retardo judicial. Yo, en cambio, estoy hablando, el retardo judicial es una falta leve, y en cambio nosotros estamos levantando e impulsando que el Consejo de la Judicatura lo juzgue como retención de los procesos, y la retención de los procesos tiene como sanción la destitución. En ese proceso estamos, ¿no? De cambiar la mirada de cada uno de los casos. Recuerde usted, yo lo hice público, pues yo impulsé que se incorpore en la resolución de declaratoria de emergencia de la provincia del Guayas, después de que hubieron los allanamientos y las detenciones a jueces de la Corte Provincial, que incluyamos un artículo de tal manera que se inicien los procesos disciplinarios. Se dieron inicio y luego se hicieron las suspensiones de los jueces y juezas, y en fin, estamos impulsando todo lo que está a nuestro alcance para tratar de mejorar el sistema judicial y que no esté inmerso en este tipo de escándalos, porque es la función judicial la que debería dar ejemplo a la ciudadanía y ejemplo respecto de cualquier otro funcionario público, ¿no? Un tema final por ahora, porque sabemos de las ejecutorias, el trabajo que está cumpliendo de manera muy proactiva la doctora Solanda Goyes. Hay un caso que lo hemos revisado, que está en el Consejo de la Judicatura, en donde 3 jueces de la Sala Civil de la Corte Provincial de Pichincha, doctor Osvaldo Almeida, Senia Vera Ceballos y Eddie Villa, que fueron sancionados con error inexcusable por la Corte Nacional de Justicia por su actuación como jueces en la sala. Este es un largo caso, pero que está allí, con error inexcusable. Como dice el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 109, es destitución. Y a esto podemos sumar una de las juezas, la doctora Senia Vera Ceballos. Hay una sentencia del año 2000, la causa 631-2021, por el caso de Jorge Yunda Machado, en donde, en otro ámbito, el Tribunal Contencioso Electoral sancionó, la jueza que luego fue procesada y sentenciada, la jueza Domínguez, pidió la destitución del juez Raúl Mariño, que ya no está, pero la doctora Senia Vera Ceballos sigue en funciones y con error inexcusable. Y en el caso que menciono de Jorge Yunda, se dispuso la destitución. Por cierto, insisto, en otro ámbito, el Tribunal Contencioso Electoral, la destitución. Y siguen ahí actuando, dictaminando, incluso con casos polémicos en la Administración de Justicia. Se pudiera averiguar ese proceso, hacer el seguimiento, porque de lo que conocemos se trata de modular, lo que hemos escuchado en el Consejo de la Judicatura, modular la sanción dándole 5 días de suspensión, cuando en realidad error inexcusable es artículo 109, Código Judicial, es destitución. Miguel, no conozco del caso en particular, no lo recuerdo en los que nos han puesto en conocimiento, pero el día de hoy, con su advertencia, llego al Consejo de la Judicatura y pido la información para revisarlo. Mire, ha pasado tantas anomalías en el pasado
que lo que usted está contando es muy posible, que teniendo declaratoria de error inexcusable, han habido casos en donde se han archivado en las direcciones provinciales, ¿no? Y estamos pidiendo que se les siga los procesos disciplinarios a quienes archivaron porque no debían haberlo hecho. O en otros casos, en cambio, han dado unas sanciones distintas a la de destitución. Entonces, yo tendría que chequear el caso, ver si es que lo trataron antes de que yo llegara al Consejo de la Judicatura, porque no recuerdo haberlo conocido en este periodo. Miguel, estoy 2 meses en el Consejo. Sí, sabemos. Y ha hecho mucho. ¿No? Ya ha hecho mucho, sabemos. Bueno, estaremos pendientes de este caso, como hay tantos casos que pudieran pasarse, y que es bueno que en todos los casos se apegue estrictamente al ordenamiento jurídico. Estaremos pendientes y saludamos la tarea que se cumple este momento, que cumple la doctora Solanda Goyes en el Consejo de la Judicatura. Muy amable, Solanda, seguiremos hablando de estos temas. Gracias, Miguel, siempre a la orden, y un saludo a todos quienes escuchan. Muchas gracias. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia.